Listo. Sesión 7. Pero estamos en las 6 todavía, vamos a terminar. Quiero contestar una consulta de José Morales que hizo, es muy importante. Y luego hacer una explicación más, especialmente de versículo 9, 6-9. Ok, el siervo Morales pregunta, ¿qué es la piedad en este contexto? Bueno, en general el término piedad significa amor y devoción a Dios. Amor y devoción a Dios. Pero en este contexto el término piedad está relacionado al ministerio, el amor y devoción a Dios del ministerio. Entonces, ¿qué hacen los falsos maestros en Éfeso? Viendo ese amor y esa devoción de la hermandad, se aprovechan, ¿verdad?, para sacar beneficio. Entonces, es muy lamentable lo que está pasando allí. Y eso me lleva a lo otro. Excelente pregunta y aporte, siervo. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La riqueza, tenemos que tener esto presente. La riqueza, cual sea su definición subjetiva u objetiva, no es mala. La riqueza en sí no es mala porque el dinero en sí no es malo. Simplemente son recursos. Hay quienes en este mundo tienen más recursos y hay quienes tienen menos recursos. Pero recursos son. Entonces, en ese sentido, hay quienes son más ricos y otros que son menos ricos. Entonces, entendamos eso. La riqueza en sí no es algo malo. Ahora, la clave aquí es como Pablo inicia, dice, los que quieren enriquecerse. Los que quieren, una cosa es querer enriquecerse y otra cosa es vivir en contentamiento y que ese contentamiento obviamente te pueda dar riquezas. Eso es otra cosa. Pero querer enriquecerse, porque aquí ya entra obviamente no solamente esfuerzos y tiempo, sino también la motivación. ¿Qué motivación tiene la persona para querer enriquecerse? Eso Dios lo sabe, ¿verdad? Y obvio, por las obras también los conoceremos. Pero este texto nos da una idea de eso. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No les importa comprometer su ética, su moral, con tal de enriquecerse. Luego dice, y en muchas codicias necias y dañosas empiezan a desear lo que sea, sin importar obviamente la ética y la moral. Y esto es justamente lo que estaba pasando en Éfeso. O sea, ¿qué mayor estándar es que Jesucristo y su evangelio? Para que obviamente la persona diga, obviamente de esto yo no puedo lucrar. O sea, esto tiene una repercusión eterna. Bueno, a los falsos maestros le valía totalmente nada eso, porque estaban aprovechándose de la hermandad para enriquecerse a las costas del evangelio. Entonces, ¿cómo se define eso? Versículo 10, amor al dinero. Amor al dinero, avaricia. 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 Ese deseo excesivo de querer más y más. Así se define avaricia. Tal vez se los pueda preguntar luego. Avaricia es el deseo excesivo de tener más y no hay satisfacción, no hay contentamiento. O sea, aquí está el contraste. Por un lado, contentamiento y por otro lado, avaricia. Son opuestos. Pero en este contexto, hermano, de querer enriquecerse a costa del evangelio. Correcto. Haga la pregunta de nuevo. Que en este contexto que se nos habla aquí es querer enriquecerse a costa del evangelio, pues. Correcto. Léase el versículo 5. Ahí está la respuesta.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fuente de ganancia, usan la piedad para eso. Es el amor, la devoción del hermandad, el cristianismo, el evangelio, para eso. Entonces, obviamente eso no es una actitud de contentamiento, por eso Pablo le dice a Timoteo, apártate de ellos. Tú tienes que vivir en contentamiento. Debemos vivir todos en contentamiento. Hermano, cuando habla de lo que ha venido enseñando, del amor a la piedad, que Pablo le exhorta a Timoteo, cumple tu ministerio, escuchando todas esas explicaciones, existe en las personas un deseo más por el dinero que porque las almas se salven, o por buscar esas almas perdidas. Entonces no lo hacen por el motivo correcto, lo hacen por querer tener mucho más, ¿verdad? Sí, Que Pablo los falsos maestros, como habla de piedad, sabemos que hay que buscar a esas almas, ¿verdad?, que aún no tienen a Cristo en su vida. Entonces hay una desviación de lo que viene diciéndole Pablo a Timoteo. sí, es que está claro, la motivación de ellos es de riqueza, usar la hermandad. Sí, es muy lamentable. Por un lado está Timoteo, contentamiento, y por otro lado están los falsos maestros, avaricia. Por un lado está aquel que ama, obviamente, sirve a la hermandad, y por otro lado está el que realmente no ama la hermandad y se aprovecha de la hermandad. Entonces, el contraste es bien claro. Y en 2 Timoteo vamos a ver qué más hacen estos falsos maestros en esa misma línea. Muy bien. Y eso trae muchos dolores al final, porque obviamente, dice el versículo 10, se extravían de la fe y vienen los dolores, porque la realidad es que el dinero se acaba. El dinero se acaba, y el dinero, pues en este contexto trae enemistades, no trae paz, no trae tranquilidad, no trae satisfacción. Confesión piadosa. Además del contentamiento piadoso que debe reinar en nosotros como servidores, también debe haber esa confesión piadosa. ¿Cuál es? Mas tú, hombre de Dios, huye estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, en lugar de seguir el dinero. Vean qué nos debe interesar: cosas espirituales, duraderas, que realmente traen gozo, paz, satisfacción, contentamiento. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es una reivindicación para Timoteo, porque evidentemente estas cosas están pasando en Éfeso. Esta carta debe leerse públicamente. Es para que la congregación despabile, despierte. Miren quién tienen allí. Ustedes tienen a Timoteo, un hombre de Dios, con testigos y testimonios de que hace su labor. Por otro lado, ustedes están permitiendo a estos falsos maestros aprovecharse de ustedes. Vergüenza, ¿no? Luego dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. No hay otra manera de terminar esa frase, ¿verdad?, que con un amén. Entonces,
parte de la buena profesión, dice Pablo, de la buena confesión, de tu ministerio, ¿verdad? Es no poner los ojos, las manos, esfuerzo, tiempo, vitalidad en las riquezas como hacen los falsos maestros, sino más bien en qué cosas. En asuntos espirituales. Hay 7 características aquí. Importante que las tengan en cuenta para el examen. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Pelear la buena batalla de la fe. Echar mano de la vida eterna. Estas cosas son las que se debe ocupar el sirviente, el servidor de Dios, de Jesucristo. Porque también hizo esto Jesús, versículo 13. Él dio testimonio de la buena profesión. ¿Delante de quién? Eso no suena como a majestad y esplendor y abundancia y... ¿No? ¿A qué suena exactamente eso? Ante Poncio Pilato. ¿Qué nos recuerda eso? ¿A dónde lo llevó su amor a Dios, al Padre? A la muerte. Entonces, evidentemente, hay que sufrir penalidades, ¿no? Todo nos va a eso. Y en esas sufrir penalidades, pues va a estar involucrado también ciertos momentos de escasez, incluso de desafíos, pero no, ni siquiera esas circunstancias deben llevarnos a el camino de la avaricia, no, sino a lo espiritual. Dice el 14, que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Eso qué será? ¿Qué es mácula? ¿Alguien sabe? Sin mancha. Correcto. Sin mancha, ni reproche. Sin nada que obviamente ocasione sucieza o arruga alguna. ¿Qué va a decir? Sí, claro, sin mancha ni reproche. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de por vida. ¿Ok? De por vida. Ese es nuestro compromiso. Muy bien. Luego, por último, para obviamente explicar aún más el tema de las riquezas, Pablo dice que también debe haber una contribución piadosa. Versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo, noten, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo por venir, que echen mano de la vida eterna. No es pecado ser rico, en otras palabras. El pecado es ser ricos siendo pobres en generosidad. Eso sí es pecado. En otras palabras, en la medida en que Dios nos bendice, hermanos, en la medida en que Dios nos bendice, nosotros debemos ser generosos y dadivosos. Eso debe caracterizarnos a nosotros como líderes, como dirigentes, haciendo una aplicación. ¿Dirigente? Sí. ¿Sí? No dirigente frenadeso, dirigente espiritual. ¿Ok? Dirigentes espirituales, ¿verdad? Ser dadivosos y generosos. Tengamos presente, hermanos,
tengamos presente que hay un gran bache con el término rico, riqueza en el texto bíblico con respecto a nosotros. Si nuestros hermanos en el primer siglo en Éfeso supieran que nosotros tenemos celulares, que tenemos internet, que tenemos data, que tenemos algo que se llama carro, o acceso a transporte, que tenemos agua potable en nuestros hogares, que tenemos luz, que tenemos, gracias a la globalización, todo tipo de alimentos en nuestras despensas en casa, y aún así tenemos el descaro de decirnos nosotros que estamos pobres, ¿qué usted cree que va a pensar nuestro hermano del primer siglo en Éfeso? Nos va a ver como el líder de frenadeso, así como la cara que ponen. Nos van a ver así. Porque, de hecho, casualmente estaba leyendo que la dieta en Éfeso, en aquellos días, era pan que mojaban con aceite de oliva, alguna fruta de la temporada y vino, porque el agua no era, obviamente, la mejor opción. Lo diluían. Esa era la dieta. Y pescado, porque era un puerto. Pescados. Y como no tenían preservantes, a todo le ponían sal o lo secaban. ¿Estamos entendiendo? Con una mano. Yo les aseguro, aquí todos tenemos diferentes ingresos económicos. O estaremos por ahí, ¿verdad? Y yo les aseguro que en nuestra casa tenemos más de 5 alimentos. ¿O no? Más de 5 alimentos, diferentes alimentos. Entonces, la riqueza es algo relativo. Es relativo. Entonces, esto aplica para nosotros, por supuesto, porque somos ricos. En algún contexto somos ricos. No somos petroleros ni millonarios, ¿verdad? Pero somos ricos. Tenemos muchas bendiciones que otros países en Latinoamérica no tienen. Entonces, contribución piadosa con la hermandad. Muy bien. También debe haber un compromiso piadoso. Terminamos. 20:21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Este es el resumen. Evitando, ¿qué cosa? Las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, gnosis, la cual, profesando algunos de los falsos maestros, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pablo resume estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros como gnosis, en griego, ciencia. Esto no es gnosticismo, ya sabemos que es el gnosticismo un fenómeno del segundo siglo. Sin embargo, ya estaban con este sincretismo, mezcla de filosofías griegas con judaísmo, la semilla para el gnosticismo, digámoslo así. ¿Okay? Y le llama así, ciencia. Personas que pensaban, estos falsos maestros pensaban que ellos tenían un cierto conocimiento que nadie más tenía, ¿verdad? No funciona así. Seguramente. Así que, hermanos, aquí obviamente la exhortación final también es para nosotros, ¿verdad? Repeat. Guardemos lo que se nos ha encomendado, evitando perder nuestro tiempo con las falsas enseñanzas. Esa es la exhortación. Cumplamos con lo que se nos ha encomendado. ¿Y qué se nos ha encomendado como varones? Servir, velar por las falsas enseñanzas. Este es el gran mensaje de Timoteo. Y la despedida, ¿verdad? Que acabamos de ver. Ok, vamos a preguntas, comentarios breves.
Ok, seguimos. Segunda de Timoteo. Vamos primero con los Timoteos, no vamos en orden cronológico. Vamos a dejar Tito para último. Segunda de Timoteo. Este es el bosquejo general de Segunda de Timoteo. Lo tenemos en pantalla. Son básicamente 5 grandes puntos. La aflicción en el ministerio, la actividad en el ministerio, la apostasía en el ministerio, la alianza en el ministerio y por último la despedida. Comenzamos. La aflicción en el ministerio, los primeros 18 versículos. Vamos a ver, pasándonos el micrófono por favor. Un versículo cada uno. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Me perdí. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Muy bien, vamos a situarnos en el contexto. Ha pasado un tiempo desde Primera de Timoteo y la situación se ha puesto difícil para Pablo. Está en Roma, en cadenas. No como antes,
en una casa por cárcel, pero con cierta libertad para predicar el Evangelio. Ahora está en cadenas. Extrañando a Timoteo, recordándose de él, orando mucho por él, y luego se mencionan las lágrimas de Timoteo. Muchas cosas están pasando aquí, vamos a ir poco a poco. Esta es una carta bastante emocional. Las lágrimas en el ministerio. Luego de la salutación, Pablo le hace saber a Timoteo que con toda sinceridad se acuerda de él en sus oraciones de noche y de día. Dice, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Las lágrimas en el ministerio. Recordemos nuestro texto clave, ¿verdad? Sufre penalidades. ¿De qué son estas lágrimas? Las lágrimas de todo lo concerniente al ministerio. Vamos a ver cómo lee la Biblia de las Américas. Tengo curiosidad. Segunda de Timoteo 1:4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. ¿No? Luego dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí ocurre algo interesante que también nos además de obviamente esa relación cercana, ministerial, vemos que esa relación está construida por la fe. Ustedes pueden ver en 2 Timoteo 1:2, Pablo llama a Timoteo amado hijo. Amado hijo. Y en 1 Timoteo lo llama verdadero hijo. La conexión de la fe es algo que va más allá de la sangre. Vemos que esa conexión de fe va de Loida a Eunice, a Timoteo, luego de Pablo a Timoteo, ¿no? Y evidentemente eso es una gran enseñanza para nosotros, que debemos tener lazos fuertes así como los que tenían ellos. Es la unidad de la que hemos hablado siempre, ¿no? Unidad no solo doctrinal, sino también personal. Eso es lo que nos va a mantener juntos y a poner el hombro y el pecho por el otro. Pero si estamos con zozobras y si estamos con aquí y allá, obviamente vamos a estar divididos. No queremos eso. También otra aplicación es la gran diferencia que hacen las esposas en nuestras vidas, ¿no? De tal vez no se paran en un púlpito y no enseñan o predican, pero el impacto que hacen en casa es muy importante. Por eso tenemos que exhortar a nuestras esposas, si no lo hacen, a que enseñen a nuestros hijos obviamente esa fe. Luego enseguida pasa Pablo a hablar del ministerio nuevamente. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Esto nos recuerda de nuevo, ¿verdad? El don milagroso que tenía Timoteo. Y algo interesante aquí, en contra del pentecostalismo, es que tenía que avivarlo. No era automático. Y es que nunca olvidemos esto, nunca Dios dio
nuestro libre albedrío o nuestra dignidad y voluntad. Ha capacitado a hombres con poder, pero también ellos tienen que hacer su parte. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, versículo 7. ¿Por qué le está diciendo estas cosas? Noten las lágrimas que estamos viendo en el ministerio. ¿Por qué le está diciendo estas cosas a Timoteo? ¿Quién es el que está sufriendo aquí? Me parece interesante. ¿Y dónde está Pablo? Y cuando vamos a seguir leyendo vamos a ver que está sufriendo y bastante. ¿Pero quién es el que parece que está sufriendo aquí? Timoteo. Luego dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, ánimo, vamos, fuerza, valentía. No te avergüences, 8, de dar testimonio de mí, ni de mí preso suyo, sino no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Por el Evangelio. De nuevo, nos encontramos con esa realidad inherente del ministerio. Va a traer aflicciones el Evangelio. Según el poder de Dios, dice que nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, para la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Dice el 12, por lo cual asimismo padezco esto. No estás solo, Timoteo. No estás solo, yo también padezco. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mucha diferencia de interpretación se da a entender aquí con esto del depósito. Todo tipo de teorías de qué significa que el Señor va a guardar su depósito. ¿Qué es eso? ¿Será que tendría un depósito con algunas pertenencias, unas tiendas? O el depósito de alquiler de alguna tienda, o se refiere a su cuerpo, o ¿qué se refiere? Bueno, y más adelante se nos da un poco más información. Retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, dice, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Dios es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué quiere decir Pablo allí? ¿Algunas ideas? Los dos tenían depósitos. Lo que no sabemos si eran depósitos físicos, ¿verdad? Dice Pablo a los filipenses en una ocasión que... Dice el apóstol Pablo a los filipenses en una ocasión, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, nuestra vida espiritual es un constante depósito de una cuenta espiritual en los cielos. Jesús dijo, haceos tesoros también allá, ¿no? Entonces, algunos lo hemos entendido de esa manera, ¿no? Aunque puede tener otra interpretación, pero dentro de eso, ¿no? Todo nuestro trabajo, toda nuestra devoción, consagración, va aumentando en nuestra cuenta, y es una cuenta donde nadie nos puede robar, dijo Jesús. Nadie nos puede quitar eso. Solo nosotros mismos podemos agotar esos recursos haciendo lo que hacían los falsos maestros. Ahí sí queda en cero la cuenta y expulsado del banco, eliminado. Correcto. Yo lo llamo la labor en el Evangelio con lágrimas. La labor en el Evangelio con lágrimas. Así que yo le pregunto, ¿cuál es el depósito? Usted va a decir... ¿Ah? ¿Qué va a decir? Acabo de decir.
es la labor en y por el Evangelio con lágrimas. ¿El Evangelio qué? La labor en y por el Evangelio con lágrimas. Con lágrimas. En lágrimas. La labor en el Evangelio o por el Evangelio con lágrimas. El buen depósito. Con lágrimas. Sí. Sí. Y esto obviamente es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Pablo a Timoteo, guarda, protege, ¿verdad? Timoteo, o sea, en otras palabras aquí vemos la antorcha. Ya yo tengo mi depósito, Timoteo. Más adelante ya voy de salida. Así que tú guarda, protege, ¿verdad? El depósito, la labor en el Evangelio, porque debes continuar la labor por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo obviamente hace esto con la guía del Espíritu Santo, no puede hacer eso porque simplemente, ¿verdad? Tiene que seguir siendo guiado por el Espíritu Santo para esa labor que mora en nosotros. Ahora, yo estoy convencido, y no vamos a hablar de esto, pero estoy convencido de que de la misma manera que el Espíritu Santo moraba en los cristianos del primer siglo, mora hoy. La gran diferencia es la parte milagrosa. ¿Cómo funcionaba eso? No tengo idea. Pero sí sé que el que hacía eso era el Espíritu Santo, con la liberalidad, ¿verdad? Que explica que él tiene Primera de Corintios 9, ¿verdad? ¿Primera de Corintios 9 o 11? ¿Dones milagrosos? 12. Ok. Estaba cerca. Sí, 1 Corintios 12. Dice... Pero todas estas cosas, los milagros, los dones milagrosos, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Okay? Entonces esa es realmente la única diferencia. Luego dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. 1 Corintios 12, 11 era. Luego vamos a hablar de más lágrimas, porque Pablo dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes, que no se nos olvide esos nombres, porque se los voy a preguntar. Si yo les digo, según 2 de Timoteo, a quienes no nos debemos parecer, y llamémoslos por nombres, Figelo y Hermógenes. ¿Qué hicieron Figelo y Hermógenes que nosotros no debemos hacer? Abandonar a nuestro hermano. Así se sintió el apóstol Pablo, guiando por el Espíritu Santo. Y wow, qué reprimenda para que quede para la posteridad. Dijo el otro predicador, el primer ministro, en el primer siglo, si usted se portaba mal, quedaba en una carta de Pablo. Cosa seria. Figelo y Hermógenes, no debemos ser como esos individuos. Había dicho antes, no te avergüences de mí, fíjate, estoy preso. Probablemente estas personas se avergonzaron de Pablo y prefirieron mejor apartarse de él. Ciertamente. Y el peligro también de terminar como él. Es correcto, eso iba a decir. Evidentemente había persecución por parte de los judíos. Esa persecución llevó a Pablo a Roma.
Y dirían, bueno, si me junto con este hombre, o si estoy por ahí, la voy a pagar igual. Tenga el Señor, dice, misericordia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. ¡Oh, qué alivio! ¿Ah? Onesíforo, este hombre se debió haber llamado Bálsamo. ¿Qué diferencia con respecto a Figelo y Hermógenes? Onesíforo es un grande. Este sí vino a Roma, ¿verdad? Me buscó y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y luego recuerda, ¿no? ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, Timoteo. Es que imagínense, Éfeso a Roma está lejos, hermanos. Está lejos. En Éfeso los ayudó, pero incluso fue hasta Roma a ayudar al apóstol. Entonces yo le pregunto, según 2 Timoteo capítulo 1, ¿a quiénes no nos debemos parecer? ¿A quién sí debemos parecernos? Onésimo no, Onésimo es el esclavo. Onesíforo. Ok, Onesíforo. Muy bien. Onesíforo. Ya reformado. Ya reformado, sí, porque era un fugitivo, merecía la muerte. Ah, esclavo que se escapaba, merecía la muerte por ley romana. Pero bueno, ahí entró la gracia del Señor en doble partida. Entre 1700 y 2100 kilómetros el viaje de Éfeso a Roma. Y luego allá buscarlo diligentemente a ver exactamente ¿A dónde? Sí, que iba a decir eso. No sabemos exactamente dónde estaba Pablo en Roma, pero si era tal vez en una casa con cadenas, a diferencia del primer encarcelamiento, o si estaba en una cárcel de Roma, en cadenas. Pero lo que sí sabemos es que estaba en cadenas. Versículo 17, ¿verdad? podría ser una casa ya con 16. visitarlo y servirle, ¿no? Más fácil que en un calabozo. Probablemente. A eso iba a decir que lo que se cree, según, bueno, voy indagando dos comentarios contextuales, culturales, que es muy probable que ni siquiera Nerón lo haya atendido, sino unos delegados de Nerón, y que haya estado en una tipo casa aledaña a esa delegación, pero en cadenas. Sí. Que algunos casos los atendía el emperador, otros los delegaba. Ok. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? El ministerio tiene lágrimas. Vemos el testimonio en el ministerio, versículos 8 al 14, que también muestran esas lágrimas. Y los traidores del ministerio. Versículo 18. Aunque aquí obviamente Onesíforo queda por fuera, ¿no? Onesíforo queda por fuera en eso de traidores. Como contrato. Sí. Entonces, como aplicación, hermanos, y para ir terminando, el ministerio obviamente es una mezcla de lágrimas, de compromiso, lágrimas, compromiso, lágrimas, compromiso, lágrimas, compromiso, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, en una palabra, ¿cómo podemos llamarle a eso? Perseverancia. La única manera de perseverar es lágrimas, compromiso, lágrimas, compromiso,
lágrimas, compromiso. Pablo sufría, Timoteo sufría. Ahora traigamos esto al contexto. Vamos a cruzar el puente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza decirle hoy al grupo de varones! ¡Qué vergüenza decirle hoy a un hermano! ¡Qué vergüenza decirle hoy a la iglesia! En el contexto de Timoteo y Tito, de este capítulo, no quiero servir, no quiero aprender, no quiero liderizar, estoy ocupado, tengo cosas que hacer, voy para Sitio Prado, para Las Palmas, no cuenten conmigo. ¿Qué quiero transmitirle con estos hermanos? Por la norma y el estándar que se ha proliferado en las iglesias de Cristo, este mal del que estoy hablando, no tenemos ancianos. Porque no hay perseverancia, no hay compromiso y lágrimas. Muy importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué no hay ancianos? ¿Por qué no hay predicadores fieles y firmes? ¿Por qué no hay servidores fieles y firmes en la iglesia? No quieren las lágrimas. Porque no quieren compromiso ni lágrimas. Entonces, nosotros tenemos que romper esas cadenas ya y deshacernos de eso y ser diferentes. La única manera, es la única manera. Y esto obviamente nos da a entender, para terminar, que evidentemente esto no es para todos. Si vamos a estar aquí, tenemos que estar. Amén. Amén. Terminamos.